Seguimos en este arranque de año aquí en Retweet con Gaby Tlaseca y les voy a platicar de ISACA, que es una organización sin fines de lucro preocupada por la promoción de la ciberseguridad. Y bueno, todos los años hacen un barómetro con especialistas de las tecnologías de la información para hacer un diagnóstico de cómo se encuentran todos estos asuntos en América Latina y en distintas partes del mundo. Hemos invitado a Gustavo Solís, quien es presidente de ISACA aquí en la Ciudad de México, para que nos platique del Internet de las cosas, de la ciberseguridad y mucho más. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Muy bien, Gaby. Muy amable. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantados porque vimos los datos, vimos su barómetro y había cosas muy puntuales que platicar con el público y el auditorio de Retweet. Primero que nada, a mí me gustaría que nos platicaras cuál es este gran concepto del Internet de las cosas. Claro, mira, cuando pensamos en Internet, normalmente pensamos en una red en donde nosotros nos conectamos como personas a buscar información, recursos, etcétera. El Internet de las cosas tiene un giro muy interesante. De lo que trata es de conectar objetos a la red, objetos que puedan generar algún tipo de información que pueda ser manejada por la red y al final de cuentas dar un servicio a la sociedad. Te pongo un ejemplo, en la ciudad de Santander, en España, existe una red donde tiene conectadas cerca de 12,000 objetos que se utiliza para la administración de la ciudad. Pueden ser como basureros que cuando lleguen a cierto nivel necesitan ser recogidos, calidad del aire, zonas peligrosas, etcétera, ¿no? Son zonas con tráfico. Entonces, la idea es que artefactos pueden estar conectados a la red y que la red pueda tener información y ponerla disponible en la sociedad. ¿Cómo estamos en América Latina con respecto al Internet de las cosas? ¿Cómo estamos en México? Porque mucho se ha hablado de un término que incluso ponga herramientas en manos de los usuarios, incluso en términos de, por ejemplo, darte una alerta de cuando se acabe cierto producto que consumes mucho en tu refrigerador y en tu familia y te llega una alerta, por ejemplo, a tu teléfono, que tienes que a lo mejor pagar, se paga automáticamente tu teléfono, etcétera. ¿Cómo estamos en la región y en México en especial? Bueno, mira, la tecnología ya está disponible. Aquí un poco es el tema de la aceptación a través de la gente, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ir a un centro comercial y vas a encontrar refrigeradores, ¿no? Un refrigerador que ya está conectado al Internet y que tú puedes dar de alta la información que tienes en el refrigerador, fechas de caducidad, alimentos que son importantes, inclusive medicinas que vas a tener tú destinadas al uso. Yo me he encontrado casas que llegas, abres un cajón y encuentras la mayoría de las medicinas vencidas. Claro, caducas. ¿No? Caducas. Entonces, en México, digamos que estamos avanzando y no es tanto el tema de acceso a la tecnología, sino es un tema de adopción de la tecnología. En este sentido, en esta adopción de la tecnología, ¿tú consideras que hay un tema también aquí de ciberseguridad? ¿Que hay un poco de miedo de la gente por la protección de los datos, de esta información que circula vertiginosamente en el mundo virtual? Mira, como es un tema muy importante, en realidad en México existe, podríamos llamarle conciencia o a lo mejor un poco paranoia en algunos casos, ¿no? Pero digamos que en México la conciencia en temas de seguridad es un poquito más alta inclusive que en Estados Unidos. La gente aquí en México está muy consciente de que los datos que ponen en la red pueden ser accedidos por otras personas, por otras organizaciones, y están conscientes de que hay riesgo. Por ejemplo, un riesgo, el robo de personalidad, ¿no? ¿Quién tiene acceso a mis datos? Es un tema de que la gente en México está consciente, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido, por ejemplo? Porque el e-commerce, las compras a través de Internet, también han crecido mucho. Eso también tiene que ir de la mano con qué tanta confianza tiene la gente en poner sus datos y hacer en ese sentido compras, por ejemplo, en Internet. ¿Cómo midieron ustedes también este sentido en este tipo de adopción de tecnologías en este barómetro? Mira, aquí hay un tema, yo creo que de comportamiento humano, muy interesante, porque a pesar de que la gente, el 40% de los encuestados, 41%, dice estar consciente de que hay riesgos, aún así actúa
sin precauciones. O sea, no se cuida. No se cuida. Y eso es muy de los seres humanos. Sabemos que tenemos actividades con riesgo y no tomamos las medidas precautorias. Un ejemplo fuera de contexto es el cinturón de seguridad. Todo el mundo sabe que estás en el automóvil y que el cinturón de seguridad es una medida de precaución. Mucha gente no se lo pone. Un ejemplo de por qué no se cuida la gente es una persona puede estar conectada, puede estar dada de alta en muchas páginas en Internet, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y la pregunta es, ¿cuántos passwords distintos tienes? Sí, a veces utilizan el mismo para todos sus accesos a Internet, redes sociales, correo, cuentas específicas, etcétera. Entonces yo creo que el tema es un tema también de adopción de tecnología, pero también un tema de generar una cultura de mayor seguridad en los usuarios. Es correcto, y el tema de la conciencia, mucho que tiene que ver con el conocer qué puede pasar. Las personas normalmente reaccionamos cuando estamos conscientes de los efectos que puede tener en contra. Y entonces cuando empezamos a tomar medidas de seguridad, medidas precautorias, ¿no? Si la gente sabe qué es lo que puede pasar dando sus datos, por ejemplo, a los desarrolladores de aplicaciones, y está consciente de que su información puede ser vendida, puede ser compartida, puede ser robada, te aseguro que tendría más cuidado cuando hace la compartición de su información. Generar más conciencia. Se nos acaba el tiempo, Gustavo, pero Sí. me gustaría nada más tocar un último punto. Ustedes también preguntaron en este barómetro si las empresas pensaban adoptar para ser más productivas el Internet de las cosas. ¿Cuál fue la respuesta de las empresas? La mayoría de las empresas, casi el 50% de las empresas, está teniendo planes para adoptar el Internet Muy de las bueno. cosas. Un dato que se me hace muy interesante es que Cisco estima que para el año 2020 va a haber conectadas a la Internet de las cosas cerca de 50,000 millones de objetos. Wow. O sea, 50,000 millones de cualquier cosa es un número muy grande. Muy grande. 2020. Estamos hablando de 6 años. Sí, claro. Es un futuro casi inmediato. Casi inmediato. Y ya estaremos también platicando en otro momento de ese tema. Gustavo, te agradezco muchísimo que hayas compartido estos datos con el público de Retweet y los esperamos pronto con más datos interesantes aquí en el estudio. Al contrario, Gaby, gracias a ti. Muy amable. Muchas gracias a Gustavo Solís de Isaca, México, Distrito Federal, con esta sede. Y nosotros vamos a conocer una nueva red social.